Hello everyone and welcome to World Car TV. We are on the road to World Car 2023 and we are excited to share stories from our journey with you. We start today on the road in Utah in the American Southwest, where juror Carlos Sandoval has gotten a first drive of the all-electric Cadillac Lyriq. Olympic Park, el lugar donde se realizaron las Olimpiadas de invierno hace algo de tiempo y uno de los destinos favoritos para vacacionar en verano y en invierno dentro de Estados Unidos. A mi lado hoy uno de los nuevos vehículos que plantean establecerse como un referente en el mundo de la electromovilidad de lujo. Este es el Cadillac Lyriq 2023. ¿Qué es Cadillac Lyriq? Básicamente estamos hablando de un SUV o de más bien un crossover de tamaño mediano para los estándares estadounidenses. Y lo pueden ver muy bien en la forma del vehículo. Vean la distancia entre ejes, lo bajo que es, pero también estas líneas que simulan un coupé mucho más deportivo hacia atrás. Este es el punto más alto de la carrocería, justo a la altura de las cabezas de la primera fila de asientos. Y de ahí empieza una curva suave a bajar hasta esta caída radical y drástica hacia la parte trasera. Pero aquí hay un cofre, sí señora, sí se abre, tiene la manija desde adentro, pero no hay nada que se pueda ver desde aquí. De hecho no hay motores, hay pura electrónica y está completamente cubierta por plástico, así que de nada sirve para el usuario final abrir este cofre, porque al menos en esta versión solamente hay tracción en el eje trasero. Aquí adelante vamos a encontrar nada más dirección, por supuesto, suspensión y nada más de complejo. No hay más que un poco de electrónica de gestión ahí adentro, los rines, las llantas y hasta ahí. Ahora, esta es la pequeña puerta con la que se abre el puerto de carga, por ejemplo, eléctrico, ahí vibra un poquito, ahí está el cargador normal y aquí está el cargador complementario de corriente directa. Se ve muy bien, es un esquema que conocemos en varios eléctricos, es como un esquema que se está adoptando muy frecuentemente en los últimos años. Pero llegamos a la parte de las puertas y vean cómo están al ras. Aquí no sale absolutamente nada, hay que presionar aquí para que se abra electrónicamente un poco la puerta y la tomamos desde este manguito arriba para abrirla y acceder. Y hay que presionar el emblema de Cadillac para que abra esta cajuela que está gigantesca, que tiene espacio aquí abajo, por supuesto, porque ahí están los motores, o el motor más bien para la tracción trasera. Mucho espacio, no hay tercera fila de asientos, pero creo que lo más importante de este vehículo viene justamente con la practicidad que viene de la distancia entre ejes y del espacio que eso genera para las dos filas de asientos. A mí, personalmente, lo que más me gusta de este auto, por supuesto, está adelante. Pero si les gusta cómo se ve hasta el momento el Cadillac Lyriq, espérense a verlo por adentro. Asistencias de seguridad, bolsas de aire para todos. Eso desde la perspectiva de seguridad, muy bien. Incluso en el mercado estadounidense puedes contar con el sistema de asistencia en carretera que se denomina Super Cruise. Es básicamente la asistencia de conducción semiautónoma de General Motors, pero aplicado a Cadillac, con sensores que se prenden aquí el volante y que en algunas autopistas designadas y ya premapeadas dentro de Estados Unidos, el vehículo se conduce completamente solo. Conoce a la perfección el camino, reconoce vehículos, obstáculos y bueno. Pero bueno, tecnología. Ya les dije, no hay piezas repetidas, no viene nada de Chevrolet. Me gusta cómo se siente, calidad, plásticos suaves, estos plásticos negros que no brillan mucho, así que no se reflejan sobre el parabrisas, tienen curvas suaves, buenos ensambles, me gusta. Y eso que esta unidad es preserie, bien por eso Cadillac. También cambiaron parte de la filosofía, como por ejemplo los posavasos, que ahora tienen este espacio interior con este pequeño puente que nos permite poner por ejemplo una taza que tiene mango, que además ya no van ocultos, van así, se ven, están ahí, además tiene este cromita en la orilla, destaca. Es una forma diferente de verlo, pero bueno, es un eléctrico, así que vamos a encontrar mucho espacio. Un piso plano que es un poco alto porque las baterías, ya saben, están aquí abajo del piso, pero aquí abajo hay un espacio formidable que está forrado en este como azul brillante, el color que ahora se asocia a los temas eléctricos. Pero no solamente ese, aquí hay un cajón que presionamos y ¡param! Aquí hay un poco de gel antibacterial, muy bien. Podemos llevar el teléfono ahí sin problema. Puertos USB por allá, cargador inalámbrico. Además que bajo este descansabrazos hay muy generoso espacio, con más puertos, con más lugares, con cargador para inducción de este lado, más puertos de este lado. Y además tiene este tema de fricción que separa donde lo dejamos, me gusta. Y si seguimos bajando, tiene un imán y lo mantiene en posición.
Muy bien, me gusta la calidad. Aquí hay piel con costuras, no en contraste, pero sí con un trabajo muy bien hecho, con piano black al volante, piano black un poco aquí cerca de estas operaciones, piano black en la zona del climatizador. Ya saben que no me encanta ese tipo de acabados, pero si se cuida se ve súper elegante y súper lujoso, que claro, esa es la perspectiva del Cadillac Lyriq. Bueno, ya les dije, equipo de sonido firmado por AKG, una delicia, me encantan. Materiales reales, esto es aluminio. Aquí hay un plástico que simula piel, pero es un plástico suave, de buenos acabados. Me gustan los cortes de piezas de aluminio en las puertas, en las bocinas. Toda esta zona es iluminación. Es más, déjenme cambiar esta toma y les enseño rápido cómo se ve de noche. Es una sola pantalla, no son pantallas unidas a través de una unión aquí invisible, no. Esta es una pantalla que tiene la forma específica, altísima resolución, muchos cars, lo que sean, 7, 8, 9, no sé, muchísimo, con una zona destinada a el cuadro de instrumentos, que además tiene ciertas funciones que puedes operar táctil desde este lado, como por ejemplo un medidor central, un medidor de consumo de energía, el mapa que lo puedes ver justamente aquí enfrente de ti, o un aspecto más limpio que te da solamente la información más importante. De este lado, la parte destinada a el infoentretenimiento, que es compatible con Apple CarPlay, con Android Auto, y que además viene con asistentes de Google preinstalados, incluido Google Podcast, Google News, los buscadores y navegadores de esta plataforma. Es un vehículo súper integrado, moderno, que se siente dinámico. Esta pantalla tal vez no es la más grande del mercado, o tal vez como unidad independiente, muy probablemente lo sea, pero más que eso, es una de las más avanzadas y desde mi perspectiva es la mejor pantalla que hay hoy en día, hoy en cualquier auto. Como buen eléctrico, les tengo que decir que bajo el cofre, bueno, de hecho bajo el cofre en este caso no hay absolutamente nada. Hay algunos controladores, hay electrónica, pero no hay espacio, no está este tradicional frunk de muchos vehículos eléctricos. Ahí se ocupa este volumen justamente para almacenar mucha electrónica que controla el vehículo. El motor realmente está en la parte trasera, justamente entre las dos ruedas, a la mitad del eje. Es un motor que está abajo y que de hecho es bastante compacto y potente. Concretamente genera 340 caballos de fuerza únicamente a las ruedas traseras. Sin embargo, más adelante, pronto esperemos, llegará también una versión con tracción integral, es decir, con dos motores, uno en cada eje. Ahora, para mover todo esto se utiliza la plataforma eléctrica de General Motors Ultium, que básicamente utiliza una especie de esquema de patinete, es decir, con todas las baterías justamente en el piso, y se conecta a través de 1, 2 o hasta 3 motores en algunos casos, y a veces hasta 2 pisos de baterías dependiendo de la aplicación, como por ejemplo en el Hummer EV de GMC. Estas baterías, al menos en este caso, tienen una configuración de 103 kWh, que son más que suficientes para recorrer casi 500 kilómetros. La cifra oficial ronda por ahí de los 483 aproximadamente, una muy buena cifra, pero además este vehículo se puede cargar por ahí de los 180 kilowatts más o menos, es decir, es una muy buena velocidad de carga, claro, no durante todo el proceso de la batería, pero en poco tiempo en estaciones de carga de corriente directa vamos a poder ganar muchos kilómetros de autonomía y, por qué no, como ahora, hacer viajes por carretera. Varios menús, pero voy a poner, por ejemplo, este en el que nos dice, tienes ahorita el modo de manejo Tour, pero puedo cambiar el modo de manejo Sport, ya sea directamente a través de la pantalla táctil o a través de esta perilla que está justamente abajo. Está muy bonita, muy fácil, tiene como una aplicación específica. Ya les platiqué un poco acerca de todos los acabados de este auto, pero lo importante es que tiene 4 modos de manejo: Tour, Sport, Snow and Ice, que es básicamente para superficies resbaladizas, y también uno personalizable. Ahorita estamos en modo Tour, pero lo voy a poner en modo Sport, donde cambian las dinámicas, cambia la iluminación, se ve más agresivo todo, pero además puedo cambiar también en el lado izquierdo de la pantalla la forma en la que nos entrega la información. Por ejemplo, ahora les estoy diciendo que entregue la medición de utilización de energía. Lo que eso sea que signifique, básicamente nos está diciendo qué tanta energía le estoy demandando al sistema y qué tanto está recuperando, por ejemplo, en las frenadas. Ahora, a pesar de tener un modo Sport, vean la aceleración. Bueno, voy un poco de bajada, tal vez no es el mejor lugar para hacerlo, pero acelera, sí, pero no contundentemente. Yo no diría que es un modo Sport, sin embargo sí entrega más rápido el par, y de esta forma se siente que la curva de aceleración es mejor que en el modo normal, en el modo Tour,
pero no llega a ser un sport realmente. Lo importante es que sí entrega un poco mayor dinamismo. Con una propuesta estética única, un grandísimo y súper amplio interior, niveles de equipamiento sorprendentes, pero sobre todo con una calidad de marcha digna de Cadillac, por supuesto que el Lyriq llega para establecer el nuevo referente dentro del segmento de los vehículos eléctricos de General Motors. Es un auto que a mí me dejó sorprendido desde muchas perspectivas. Calidad de equipamiento, manejo, muchas cosas de este vehículo son a destacar. Thank you, Carlos. Now let's go from our electric future to iconic luxury. Here is World Car Awards Vice Chair Sid Patankar with the 5th generation Range Rover. An icon is difficult to reimagine or replace, and very tough to improve on. Tough, but not impossible. In just over half a century, we've had 4 generations of the mighty Range Rover, a car that stands for many things, chief amongst them being capability and, of late, luxury. Now it's time to make way for the new 5th generation Range, and I am in California to drive it. Range Rovers always had the split tailgate, and for decades owners have been using them to sit on. Yes, I have done it before too, and I can tell you this is something that's not going to surprise you, but it's the little addition of the seat cushion and what's being called the tailgate event suite. So it's not just that it gets a little more comfortable for the backrest and for the posterior. It's also that you have speakers installed up here in the tailgate and lights as well. So if you're out camping, it's dark, you can use the lights, and of course you can listen to your music while gazing at the stars. Brand new tech interface, you expect that these days, and I have to say that Land Rover has delivered. Here you get a 13.1-inch touchscreen, new graphics, completely new look, and you got lots of functionality and features that you know and you expect, but there's also new stuff that's been added in, like Alexa, and lots of different music interfaces like the Spotify platform that's been built in. That is nice. And then you've also got a 13.7-inch screen here. It is the digital interactive driver display. It gives you what you expect, of course, in terms of all the information. You've also got head-up display that kind of adds to it. Alexa integration works with AI capability, so the system is self-learning and improves its functionality over time. Alexa, what's the temperature? Right now, it's 60 degrees Fahrenheit. You can seamlessly get weather or news or even check your calendar all through voice commands and control. There's also wireless Apple CarPlay or Android Auto and wireless charging for smartphones. It is luxurious back here. You know that you expect that, of course, and the new little party tricks, let's talk about those, because that's the stuff that you really want to know. Big screens, lots of infotainment options, all of that is fine. You have a drop-down armrest, but now that is automated. The way it comes down, little flick of a button and it folds downwards. You also have the blinds that go up at the touch of a button. The SV version of the car is absolutely ultra luxurious. You get lots of space, it's the long wheelbase, and you've also got all these beautifully customized interiors in terms of color, palette and materials, but you've also got some exciting features. You know, this is the car for the really well-heeled buyer. So you're used to things like, you know, a little champagne cooler at the back. There's also a little table for you to enjoy that sense of luxury. The back also deploys beautifully. Slide that back and open it up for both the passengers to have that little tabletop. That is nicely done. It's very well finished and it's extremely luxurious. For the first time, the Range Rover also gets the option of a third row. Now let's drive this. I have begun my drive with the range-topping 4.4-litre twin-turbo V8 that's sourced from BMW. It is very powerful with 520 bhp of power and a huge 750 Nm of peak torque. The 8-speed automatic gearbox is standard across all engine types. Now you'd expect with the new generation of a Range Rover that you will get terrain response, you'll get the latest generation of it, and that does mean, of course, that the auto function is still very much intact.
The good part there is that, it works more intuitively now, and so you don't really have to think about changing the car's setting into the dynamic drive mode if you really want to be able to execute a bit of a dynamic maneuver on, say, a highway or on a sharp corner. The car responds exactly as you would want it to. And of course, remember that even in eco or in comfort mode, it's not like it's sluggish, it's not like it's not going to respond. But yes, the auto function has gotten a little bit sharper. Now, the good news is you still have the diesel option. I mean, a lot of manufacturers today are sort of moving away from diesel completely, and being a flagship of the range, here it is good that you get diesel to begin with. The fact that it's also a fun diesel to drive, and now it also has the mild hybrid that's been married into it, just makes the overall experience a lot better. And remember that it's not going to stop here, because there's already a promise of a BEV or battery electric version of the Range Rover that will come by about 2024. Now, the 6-cylinder is plenty powerful as well, and it actually is pretty enjoyable to drive. Interestingly enough, and I can't really explain why, the front end just felt a little bit sharper this morning, and the steering has a nice weighted feel. Of course, I do have the car in dynamic for the most part, but I did try it out in comfort too, and I still felt the same. And so this is going to be the interesting engine to watch, because it also has the mild hybrid on it, and it's also going to be the mainstay, I think, in most markets when it comes to sales. Handling on the new Range Rover, as well as the agility and steering control, are the real revelation. This is a big car, as I have said, and so that is definitely something I am watching out for. I did drive the long wheelbase car as well, and I'm happy to report it does not feel massively different to the short wheelbase. In India, most buyers will be the chauffeur-driven kind, so expect a lot of offtake for the long wheelbase, and also the swank SV versions. Off-road, the Range Rover will do everything you expect it to. I got a chance to drive through a nice forest trail, and the car is fun. It gets a fully independent air suspension, something the Range Rover is known for. The company says it has developed a new in-house proprietary adaptive dynamics control software that works with the suspension and the all-wheel drive for effortless performance in any dynamic situation, including off-roading. Coming as it does a decade after the 4th generation, there was a lot of expectation on the new Range Rover. In many ways, that expectation has been met and even surpassed. It is what the buyer would expect: understated luxury, elegance, instantly recognizable, sophisticated, packed with technology, safety features that include ADAS, and so much more. Thank you, Sid. It's easy to see why Range Rover was the Queen's choice. Those are just two of the stories we have to share on the road to World Car 2023. You can get all the details at our website, worldcarawards.com, and be sure to follow along on our socials, Twitter, Instagram, Facebook, and LinkedIn. And join us again next time on World Car TV.